Hola, en esta serie de videos que voy a hacer van a ser dedicadas hacia MySQL para aquellos que recién están iniciándose. No es nada avanzado, pero es algo que tal vez le va a ayudar a bastante a aquellos que están iniciándose en esto. Ya, porque tal vez les ayude a realizar alguna aplicación o tengan las intenciones de empezar, ¿no? Vamos a ver todos los comandos básicos. No voy a hacer ningún análisis de ninguna base de datos. En sí ya tengo un diagrama que he descargado de internet y vamos a pasar ese diagrama a MySQL, ¿ok? Es este de acá, le pueden hacer una captura si desean, ¿ya? Voy a explicar en este video en qué consiste todo esto porque, como vuelvo a decir, estos videos están para aquellos que no tienen ni idea de lo que es o cómo es una base de datos o cómo empezar, ¿ok? Vuelvo a repetirlo. Es un diagrama y lo vamos a pasar a código sobre MySQL. Si llegan a dominar bien MySQL, porque es una base de datos relacional SQL, pueden manejar también SQL Server u Oracle, porque no difieren mucho en la sintaxis, son casi similares, pero hay pequeñas cosas que cambian, ¿no? Bien, entonces, para no hacer más tiempo, voy a explicar esta pequeña base de datos. ¿Ya? Una base de datos, como bien su nombre lo dice, ya es un contenedor donde se van a almacenar datos, ya, de ciertas entidades, empresas, ya. Y dentro de una base de datos, en el caso de base de datos relacionales, ya, porque hay bases de datos no relacionales, en el caso de las bases de datos relacionales, que son las que más se usan, dentro vamos a obtener tablas, ya. Las tablas son objetos, son los objetos. Okay, todo lo que estoy marcando son las tablas, okay. Todos estos cuadros que vemos acá son las tablas de una base de datos. Y estos enlaces o estas rayitas negras que vemos, ya lo dije, son enlaces de una con otra tabla. ¿Por qué? Porque tienen algo en común que necesitan una de ellas o ambas, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta que en una base de datos nosotros necesitamos identificar primero la tabla, ¿ya? Después, dentro de una tabla, el atributo, que vendrían a ser lo que estoy marcando acá. No sé si el cursor se grabe. Los atributos son estos nombres, código. En este caso estoy con la tabla empleado, ¿ya? Todas las tablas tienen un nombre, ¿ya? En este caso esta tabla se llama empleado. Dentro de esta tabla vamos a tener atributos. Estos atributos también tienen nombre. En este caso se llama código, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, distrito, correo y fecha de ingreso. Normalmente se aconseja trabajar una base de datos, todo el código de una base de datos en mayúscula, ¿ok? Se va a ver más limpio. Dos, cuando nosotros damos nombre a una tabla o a un atributo o a una vista que vamos a ver más adelante o a un store procedure o a funciones, no deben tener espacios. Ya, en este caso, apellido paterno tiene un guión bajo. Si yo le pongo un espacio, apellido, espacio, paterno, me va a dar un error. ¿Ok? Entonces tiene que ser una palabra sola. Con guión bajo es con lo que se hace una separación, o puede ir todo junto, no hay ningún problema. No debemos de poner los nombres muy largos. En este caso estoy abreviando, se está abreviando AP-pater. Se sobreentiende que es apellido paterno. ¿De quién estamos hablando? De empleados. ¿Ok? Eso, cuando ustedes lo vayan trabajando, poco a poco se van a acostumbrar. En este caso también fecha, ingreso. O sea, fecha, ingreso, pudo ir todo completo ingreso, ¿ya? Pero se puede reducir. Van a tener algunos atributos que van a ser de palabras más largas, como detalle, servicio, ventas, detalle, servicio, no sé. Y entonces ahí ustedes van a tener que abreviar de acuerdo a cómo se acomoden, pero tienen que seguir una norma.
siempre cuando trabajen en una base de datos, aconsejo, bueno, esto ya es de mi parte, aconsejo que sigan una norma. Normalmente si van a tener códigos, sus códigos, con qué tipo de datos, ahorita les explico con qué tipo de datos van a trabajar. Por ejemplo, esta es la tabla empleado. Una tabla tiene sus atributos. Los atributos funcionan como columnas. Si nosotros normalmente nos imaginamos a Excel, en Excel nosotros tenemos filas y columnas. Entonces los atributos estarían como encabezados en las columnas y los registros irían en las filas. ¿Ok? Se acomodarían. Entonces cada atributo tiene un tipo de dato. ¿Ya? ¿Qué es un tipo de dato? El tipo de dato identifica el tipo de valor que se va a almacenar en un atributo. Ya puede ser palabras, caracteres, pueden ser números o decimales flotantes. ¿Ok? Pueden ser textos también, incluso imágenes y creo que también videos. Entonces, ese es el tipo de dato. Hay que identificar qué tipo de dato. Pueden haber fechas también, solamente tiempos, horas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, si vamos a trabajar con horas en una base de datos, normalmente se trabaja en un parqueo o en una playa de estacionamientos de autos o de vehículos, ¿no? Ahí se trabajan con horas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nombre, el atributo nombre de la tabla de empleados, el tipo de dato que tiene es varchar. Varchar significa que se va a almacenar una cadena de palabras, pueden ser 2 palabras, pero esa cantidad de palabras se limita, de letras. En este caso le estamos poniendo varchar, ya que va a ser para cadenas, y el límite de las cadenas que se pueden almacenar es de 15 letras, pueden contener espacios o no, ¿ok? Entonces el apellido paterno también es una cadena, entonces cadena me refiero, cuando digo cadena me refiero a letras, un conjunto de letras, palabras u oraciones, ¿no? De acuerdo al límite que le pasemos nosotros, en este caso tiene 10. Por ejemplo, acá hablamos del atributo fecha de nacimiento. Como es una fecha, identificamos que es una fecha y no le podemos poner varchar, porque varchar es cadena. En este caso nosotros le ponemos date, que es de una fecha. El tipo de dato date se va a almacenar en ese formato, ¿ok? Un formato es, por ejemplo, día, mes, año o año, mes, día, ¿ok? De acuerdo a cómo se acomode. También tenemos el atributo dirección, que ya sabemos que va a ser un varchar y normalmente las direcciones son algo extensas y por eso le hemos puesto 50, ¿ok? A ver, y acá tenemos distrito, pero ¿por qué a un distrito le ponemos un entero? Int significa un entero, ¿ok? Como vemos, esta tabla empleados se relaciona con esta tabla distrito. Y en esta tabla distrito, nosotros tenemos un código. Este código, este atributo código tiene un tipo de variable que es int. Entonces, eso de acá es lo que está compartiendo la tabla distritos con el empleado. Por eso es que acá nosotros le ponemos un entero, int, ¿ok? Ahorita les explico cómo se relacionan estos, ¿ok? Lo importante acá es que empiecen a identificar una tabla, sus atributos y el tipo de dato que lleva, ¿ok? Entonces, así cada tabla lleva sus atributos y el tipo de dato, sus atributos y el tipo de dato. En este caso acá tenemos producto con un atributo que es precio y este precio lleva numeric 5,2. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a almacenar números ya de 5 dígitos y que en esos 5 dígitos vamos a tener dos decimales. Por eso se le pone 5,2. 5 es la longitud o la cantidad de dígitos y 2 es la cantidad de decimales. ¿Ok? Tenemos tipo de variables en MySQL. Por ejemplo, tenemos el small int, tenemos el tiny int, el int, tenemos el medium int, también está el big int. Y en cuanto a lo que es cadenas, tenemos varchar,
A caracteres tenemos lo que es char, también tenemos text, tenemos blob, lo que es fechas tenemos date, datetime también creo que hay, ¿ya? Y también está el numeric, ¿ok? Por ahí habrá alguno que me estoy olvidando, ¿ok? Acá tenemos el char 11 para un rook, ¿ok? Cuando nosotros vamos a almacenar caracteres, en este caso char, lo tenemos que hacer con el ampersand o el pastito, ¿ya? No sé cómo se le dice eso. Y en cambio el varchar se almacena con las comillas dobles. El otro es con una sola comilla y el otro es con las comillas dobles, varchar, ¿ok? ¿Ok? Una vez que ya hemos identificado una tabla, hemos identificado los atributos y el tipo de dato, ¿ya? Vamos a pasar a identificar las relaciones que tienen. Pero antes de eso vamos a ver a qué se le dice una tabla fuerte, una tabla débil o una llave primaria y llaves foráneas, ¿ok? Esta tabla empleado tiene un código y ese código tiene que ser único, por algo es un código siempre va a ser único, no vamos a tener códigos repetidos dentro de una tabla. Cuando nosotros llamamos código o cuando decimos que no va a ser un valor repetido, quiere decir que estamos hablando de una llave primaria, pero no solamente de una llave primaria, sino cualquiera de estos datos puede ser un valor único o un valor no repetido, que no se puede repetir, ¿ok? Eso también se lo puede agregar como un unique, hay un comando que se le pone unique, que le decimos a la base de datos, a MySQL le decimos que este atributo va a ser único, ¿ok? Por el hecho de que sea único no quiere decir que sea una llave primaria, ¿ya? Pero el código tiene que ser una llave primaria. ¿Y por qué? ¿Qué hace una llave primaria dentro de una tabla? Una llave primaria identifica una tabla por ser un dato único, ¿ok? Entonces, todas las tablas que tengan una llave primaria van a tener un identificador, ¿ya? Y a través de ese identificador, que es un dato único, se van a relacionar una con otra tabla si es que se necesitan, ¿ok? En este caso tenemos distrito, tenemos un código, vamos a suponer que es 1 y tenemos un nombre de un distrito, ¿ok? Cuando el usuario registra a un empleado, va a tener que poner un código que va a ser único, va a ser 1, en este caso va a ir incrementándose 2, 3, 4, 5, 6, 7 sucesivamente. Ya, este empleado va a tener un nombre, va a tener un apellido paterno, va a tener un apellido materno que tienen que ser obligatorios. Esto quiere decir en MySQL not null y null, ¿ya? Por ejemplo, el correo no puede ser obligatorio porque no todos los empleados tienen un correo, entonces esto puede ser simplemente null. Y entonces el código va a ser la llave primaria, ya no sé en qué me quedé. A ver, estamos ahí en las relaciones, ¿no? Entonces, este distrito, estamos registrando un empleado y cuando nosotros lleguemos a registrar el distrito del empleado, no necesitamos poner el nombre del distrito, sino simplemente jalamos el código. Al jalar el código del distrito, que es único, vamos a jalar también todos los datos que tenga la tabla. En este caso, distrito solamente tiene un atributo que se llama distrito. No hay problema si tienen, bueno, si hay el mismo nombre, acá vamos a tener que cambiarle por nombre de distrito, ¿ok? Porque va a haber un conflicto. ¿Ok? Entonces es así como se relacionan las llaves primarias. Esta vendría a ser una llave foránea que se enlaza con empleado porque jala la llave primaria de distrito. Y lo mismo sucede con boleta. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos una boleta, tiene un código único, se registra a la persona quien está emitiendo el producto o quien está realizando la venta, se registra a la persona quien está comprando el producto, ¿ya? Y una fecha
¿ok? Y acá lo separamos con detalle boleta, donde jalamos el código de la boleta, que es un código único, jalamos el producto que se encuentra acá, el código del producto que es único también, jalamos la cantidad del producto y el precio que tiene el producto. Precio venta, es muy diferente del precio que el precio venta porque se le puede agregar un porcentaje, ¿ok? Entonces, ¿por qué separamos estos datos? Porque si lo mezclamos estos datos, producto, cantidad y precio, se va a redundar. Se redunda lo que es el empleado y el cliente. Supongamos que esta boleta tenga tres productos para el mismo empleado o para el mismo cliente. Entonces se repetiría tres veces el empleado, el cliente y también el código, y entonces ahí nos daría un error porque el código tiene que ser único. ¿Okay? Entonces se jala el código de la boleta en otra tabla, detalle boleta, en una tercera tabla, y ahí es donde actúa boleta con producto y se realiza esta tabla detalle boleta. ¿Okay? Entonces, más o menos es así como funciona una base de datos con las llaves primarias y las llaves foráneas. Cuando se hacen estos enlaces quiere decir que hay una relación, y hay una relación por ejemplo, esto se le conoce como llaves foráneas. ¿Okay? ¿A qué se le dice una tabla fuerte y una tabla débil? Por ejemplo, detalle boleta es una tabla débil porque no tiene una llave primaria para sí mismo. Tiene sus llaves primarias que es boleta y producto. Estos dos datos se combinan y forman un dato único. ¿Ya? Por eso es que se puede hacer llaves primarias con dos atributos o con tres atributos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces la combinación de estos tres atributos hacen que el dato sea único y se sobreentiende como uno. Ya, entonces esta tabla detalle boleta jala el código de boleta y jala el código de producto, entonces no tiene una llave, no tiene un atributo propio que sea fuerte. Entonces la tabla boleta sería una tabla fuerte y la tabla producto también sería una tabla fuerte. ¿Okay? Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda me dejan en los comentarios, me preguntan sin ningún problema. En el próximo video ya vamos a empezar a ver ya lo que vendría a ser el código sobre MySQL, sobre la consola de MySQL. ¿Okay? Lo voy a trabajar en la consola para que sea de la misma manera en un Linux como en Fedora. ¿Okay? No hay ningún problema, viene a ser lo mismo. ¿Okay? Entonces, si me olvidé algo en el transcurso de los videos, lo iré aclarando. Espero que sea de su ayuda. Entonces, hasta la próxima.